Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Impregnada de llanura. Vamos a escuchar un poquito mientras se van reuniendo a este fogoncito, mientras van llegando los paisanos, las paisanas, los amigos, las amigas. Soy milonga mensajera, la cruz del sur es mi guía. Así vamos entibiando el alma con la voz maravillosa de nuestra invitada de hoy, Soy milonga en Casiana Torres. de los que buscan trabajo. Bajo un poquito el volumen para contarte que Casiana Torres es una cantora de raíz folclórica, nacida en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, reconocida por su calidad y compromiso con los sonidos regionales, su historia y la vida de sus pueblos. Podemos decir que la aparición en los escenarios nacionales se produce en el año 2003, compartiendo esos espacios con figuras de la música popular muy importantes. Canto mi tierra fue su disco debut, y de esta mixtura, el calor del litoral y el calafate de la Tierra del Fuego, nace una constante curiosidad y amor por las costumbres de la gente de nuestro pueblo, por su música, por sus historias y su problemática, según las propias palabras de Casiana, que ahora nos va a poder en un ratito contar y profundizar. Luego de presentar su material en Cuba, mantiene ese entusiasmo de intérprete y es convocada nada más y nada menos que por la enorme Mercedes Sosa en el homenaje a las madres de Plaza de Mayo en la sala José Hernández de la Feria Internacional del Libro. Y desde allí comienza una gran amistad y le siguen distintas invitaciones para cantar juntas. Es larguísimo contarles todo el currículum de Casiana porque recorre diversos festivales, salas de teatro de todo el país. Se presenta en Cosquín en el año 2010, repite esas presentaciones en el escenario mayor del folclore en los años que siguieron. Bueno, y participó homenajes a músicos y poetas en el país y fuera de él, como Tejada Gómez, Atahualpa Yupanqui, entre otros. Una enorme artista nuestra, una querida cantora, amiga. Y ahora la voy a invitar para que pueda entrar a este vivo. A ver si ya está lista. Hola, Casiana. Hola, Ciela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá en este espacio tan querido por las personas que lo vienen siguiendo hace tantos años y bueno, y que nos brinda este placer de poder encontrarnos con nuestras cantoras, cantores, poetas, artistas plásticos, bueno, en fin, artistas, súper. compañeros trabajadores y compañeras trabajadores de la cultura. Bueno, qué importante. Muchísimas gracias por hacerme parte, por invitarme. Me encanta ser parte de este ciclo y
y poder compartir esto, ¿no? Que a veces uno no tiene tanto tiempo de hacer, de sentarse a conversar, Tal de cual. intercambiar. Parece ser que vivimos muy corriendo y es así. Así que Tal bueno, te cual. agradezco un montón. No, la agradecida soy yo porque sabemos que venís corriendo de todos tus labores, que entraste recién a tu casa y bueno, que siempre es un hacerse lugar en la agenda, así que súper, súper feliz y agradecida que podamos conversar este ratito. Fundamentalmente, Casiana, yo como digo, soy una compañera y soy una escucha, ¿no? Entonces, soy un poco intermediaria entre la gente que quiere conocer y que quiere escuchar y que quiere descubrir. Y entonces, bueno, siempre la curiosidad pasa en principio, por saber cómo llegaste a la música, o si ella llegó a vos primero y cómo, ¿no? ¿Cómo llega Y bueno, ese vínculo amoroso? claro, tal cual. Nací en una familia en donde la música, la música y la poesía y la danza eh, siempre fueron preponderantes, y el teatro, ¿no? Fueron preponderantes. Yo no lo sabía hasta que fui más grande, pero cuando nací, mis padres, mis abuelos, digamos, eran grandes gustadores de lo nuestro, y en algún momento todos habían pasado, sobre todo la familia Torres, digamos, el linaje de mi padre, habían pasado por experiencias en el teatro, en la música, en la danza, y yo fui descubriéndolo después, ¿no? Así que para mí, digamos, cantar era un hábitat, ¿no? Es como yo tengo una grabación cantando con mi padre y yo tenía 1 año y 8 meses. Entonces, claro, dice, el cassette tiene dos lados y uno dice Casiana, 1 año y 8 meses, ¿no? Como que eso es lo primero y lo conservo. Eh, ¡Ah! claro, ¡Qué maravilla! yo soy la primera nieta de las dos familias, así que mi padre, bueno, en ese momento, y 5 hermanos somos nosotros, y al ser la primera hija, y vivir en Tierra del Fuego, ¿no? Que también eso habla también de tener un poco más de tiempo, de vivir en un pueblo, de nacer en un lugar en donde terminás la tarea laboral y te vas a tu casa y tenés ocio, digamos, tenés un tiempo de ocio, o por lo menos en aquella época en donde mi padre se sentaba conmigo y tocaba la guitarra y me enseñaba a cantar. Cantaba conmigo, me enseñaba canciones, me enseñaba a cantar, era un momento mágico y siempre lo asocié yo, digamos, ese momento de conexión con mi padre, con mi abuelo, que también era cantor. Él sí había sido cantor profesional, mi abuelo paterno. Lo que pasa es que yo no lo supe hasta muy grande. Él había sido cantor de orquesta típica en los 40, en los años 40, aquí en Buenos Ah, Aires. Eh, y después mis chosnos, digamos, los padres de él y para atrás, habían sido actores de carromato, ¿no? Actores del siglo ah, criollo. qué lindo. Bueno, ahí tenemos cosas en común porque yo tuve familia de circo. Bueno, increíble, ¿no? Porque Sí. mi abuelo había quedado al cuidado de su abuela justamente porque sus padres eran trashumantes, ¿no? Wow. Y venían cada tanto a Buenos Aires y abrían los arcones de la ropa con ese olor a humedad terrible que guarda Sí, la ropa del teatro, a ventilar y a lavar en la ciudad, se quedaban un tiempo y volvían a salir, ¿no? Entonces, sí. yo desde niña supe que iba a ser artista, ¿no? Como eso nunca, yo y toda mi familia sabían que yo iba a seguir ese camino, ¿no? Para mí ese momento en donde aparecía la canción, ahí es donde se terminaba todo el juego, ¿no? Yo podía estar jugando, podría estar afuera, podía ver nieve, podía estar con mis hermanos, todo, pero en el momento que se desenfundaba la guitarra, yo sabía que ahí iba a pasar algo muy profundo y que ya no tenía que ver con la infancia, tenía que ver con otra cosa, ¿no? Así que me sumaba al mundo de los grandes a compartir eso, que en principio no sabía bien de qué se trataba, ¿no? Pero yo sabía que en esas canciones que yo cantaba había emoción, y que mis padres cantaban y que mis abuelos se emocionaban, ¿no? Como que
entraba en juego otra cosa y yo quería ser parte de eso, así que Mm, automáticamente entraba como en ese mundo, ¿no? Desde muy chiquita. Y siempre wow. eso con ellos y siempre canté, siempre quería mi momento en donde yo cantaba mi una o dos o tres canciones. Mis primeras canciones son zambas del Cuchi Leguizamón, chamamé de Pocho Roch, ¿no? Como nunca canté canciones infantiles, ¿no? Canté esas canciones y desde ese momento me acompañaron hasta el día de hoy. Bueno, es que siempre decimos, ¿no? No hay. eh, siempre me gusta como trabajar esta idea de que la música es una, más allá de si para infantil, para adultos, la vez que cuando es buena llega a todos, lo Imagínate, mismo la literatura, lo mismo. ¿no? Fíjate, nosotros en Tierra del Fuego fuimos a ver a Promúsico de Rosario, digamos, ¿no? Y Claro, bueno, o sea, y con esas canciones, esas melodías alucinantes, entonces, bueno, sí, era una sola cosa, pero quiero decir que yo no empecé como mucha gente empieza como en un coro, en un claro. demás, ¿no? No, no, no. Eh, que empecé con un repertorio ya que tenía que ver con estos personajes que hasta el día de hoy me quitan el sueño, ¿no? Que son los personajes de las canciones de nuestro pueblo, ¿no? Qué hermoso lo que decís, Casiana, qué hermoso lo que decís. Y esos olores, ¿no? De la humedad de los baúles, el olor de la guitarra, de la tierra, ¿no? Toda esa sensorialidad que nos trajiste recién. Yo siento, Casiana, que está en tu voz, ¿no? En tu sonido, que es es una voz, un sonido que es como si fuera el mismísimo viento sureño, ¿no? Qué bueno, Sí, ojalá, ojalá. sí, sí, ¿Sabés sí, sí, qué? sí, sí. Cuando vos trabajás, bueno, cómo hace un artista de la voz, ¿no? Más allá de todos los otros complementos, para, para poner eso intangible como es la voz en la canción, ¿no? O sea, todo eso que yo soy, todo eso que yo vi Sí. frente al mar, todo eso que yo viví y después me nutrí con canciones, con paisajes, con libros y con películas, bueno, está dentro de mi voz, ¿no? Entonces, Absolutamente. yo creo que más ricos vamos a ser si podemos ampliar un poco el horizonte por ahí que nos toca, ¿no? Como para llenar de todas esas calidades, ¿no? Yo puedo ser todo eso adentro de la voz para después humildemente poder transmitirlo en una canción, ¿no? Absolutamente. Creo que construiste una poética con tu voz que es muy impactante. Yo les comparto a los compañeros y a las compañeras que están escuchando ahora o que van a escuchar a posteriori a través del canal de YouTube, el impacto que me produjo escucharte la primera vez. ¡Guau! Porque Casiana es una mujer de una contextura física más bien menuda, no grandota, pero su voz tiene un tamaño de paisaje que te atraviesa, ¿no? Qué Eh, lindo, qué lindo. Vos sabés que una vez llegué a un festival, no me acuerdo ni en qué provincia, y claro, viste que antes los MP3, digamos, de los temas, por ahí cuando empezaban a salir un tema, bueno, andaban girando por ahí o se grababan de la radio, ¿no? Vos que sos una claro, mujer claro, de las claro. letras de la radio, viste que decían, no estrenes un tema porque te lo van a grabar, porque Ah, gente que grababa los programas. Bueno, un día llegué a un lugar y había un tema mío sonando y yo me acerqué a la consola y el sonidista me dijo, ah, pero yo pensé que era una mujer de 70 años, ¿no? Como grandota sí, sí, viste, sí, sí, y sí, qué sí, loco, ¿no? sí, sí, sí. Lo que sucede. Sí, es increíble. Yo recuerdo que cerré los ojos porque no me coincidía la imagen con lo que yo escuchaba, que era, uff, un ventarrón, realmente, una belleza escucharte, Casiana. Gracias. ¿Y, y cómo viviste? Porque ahora hace poquito tuvimos una noticia muy hermosa que tu último disco fue nominado a los premios Carlos Gardel. ¿Cómo viviste eso? Bueno,
¿qué decirte? Fue una sorpresa muy grande porque le contamos a la gente que mi cuarto disco, que salió a fin del año pasado, es un disco que yo estaba realizando, digamos que empezó como un concierto que dimos en el Torcuato Tazo con Omar Moreno Palacios. Omar Moreno Palacios fue un muy amigo mío, un gran referente de la música de música surera, digamos, lo que se llama surera es música de la llanura, ¿no? Él, para mí... Eso que te iba a pedir, que nos cuentes Dale. qué es la música surera. La música surera es una música que le pertenece a la llanura pampeana. La llanura pampeana es provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, un poco de Córdoba, también está La Pampa, obviamente, hasta los Maragatos, hasta el río Colorado. Hay una música que se ejecuta con guitarras, ¿no? Que en general viene hay interpretaciones en décimas, ¿no? Digamos, es una música que principalmente la toca una persona con guitarra, o sea, yo no vendría a ser una cantora surera porque no toco la guitarra. Después hay cuartetos de guitarra en donde la música surera constantemente está de la mano de la milonga, ¿no? La milonga en sus distintas formas, milonga chamarritada, milonga fogonera, milonga corralera, milonga estilo, milonga habanera, ¿no? Como que la milonga es un género musical muy amplio que viene bajando de África por el lado de Cuba, ¿no? Y por el lado de Brasil, viene durante, en Brasil se llama mulenga, por la zona gaúcha entra por la zona gaúcha de Brasil, entra a Uruguay, por Uruguay entra por Entre Ríos, por Entre Ríos, por el río Uruguay, cruza se mete para La Pampa. Entonces es una música de muchos siglos que fue cambiando, variando, pero siempre tiene un solo espíritu, ¿no? Y la milonga, fundamentalmente, la milonga, la cifra, el triunfo, la huella, son esos géneros que la componen, que componen de alguna manera una poética que tiene que ver con un género musical que es la música surera, que no es sureña, es surera. Es surera. Okay. Entonces, Omar Palacios, que fue un gran creador de la tradición evolucionada de la música surera, nacido en Chascomús, fue muy amigo mío y de Martín, y fue muy referente para nosotros. Así que bueno, de una gran amistad con él, yo me empecé a meter en esa música que siempre amé, porque siempre canté milonga, siempre en mis discos hay una milonga, pero bueno, empecé como a compenetrarme, ¿no? Y en una vuelta hicimos un espectáculo en el Torcuato Tazo con Omar, y que le puse Romance de la Llanura, y de alguna manera hilvané algunas canciones que podían cuadrar en ese espectáculo. Y después decidimos hacer un disco con eso, ¿no? Ya a la altura de hacer un disco, bueno, algunas obras quedaron afuera y entraron otras para que terminara de cerrar el concepto, ¿no? Es un disco que se llama Soy Milonga, justamente, el Romance de la Llanura. Estábamos escuchándolo antes de que entraras. Soy Milonga entró después, porque es una obra que Héctor Esteban País hizo para mí como si yo hablara. Soy Milonga en el destierro de los que buscan trabajo, mi canto crece de abajo y tiene su fundamento, Alfredo anda en el viento, carroceando, ¿no? Como él escribe como si fuera yo. Así que y Martín pone la música de esa milonga, automáticamente eso se convierte en el título del disco, ¿no? Con esa experiencia de una persona que me conoce mucho, que sabe lo que yo siento por la vida, por la música, por la milonga, por la tierra, por la patria. Claro. Y bueno, y ese disco que medio que me quedó trunco en la pandemia, que lo tuve que ir a buscar a Mendoza porque, bueno, situaciones, lo terminé de sacar el año pasado. Dije, esto no puede quedar así, lo saco, lo disfrutamos, lo pongo a consideración del público. Y bueno, y este año la gran sorpresa de que quedó ternado los premios Gardel, o sea que realmente me dio más que satisfacciones, ¿no? Totalmente, sí, y todo el camino que tienen por delante con este disco, ¿no? Todavía, porque están recién empezando. Y es muy hermoso. Realmente es una maravilla, realmente es una maravilla. No se pierdan de escucharlo, lo encuentran en el canal de Casiana Torres, Sí, en ¿no? Spotify, Y en Spotify.
claro. Fundamentalmente tiene géneros, tiene huella de la provincia de Buenos Aires con obra de Hamlet Lima Quintana. Si hablamos de la llanura no podemos dejar a Hamlet afuera, que fue el gran poeta de la llanura. Totalmente. Tiene obra nueva, ¿no? Tiene obra nueva, inédita, que Totalmente. digamos, unas milongas nuevas, ¿no? Claro. Y después tiene la tradición, algunas canciones tradicionales reversionadas. Claro. Así que es como una especie, me gusta pensarla como una cajita de música, ¿no? Sí, La cajita de música sí. uno la abre, la disfruta y después la cierra. No es el disco que uno va a escuchar todos los días, Sí. pero claramente tiene un mensaje que, bueno, uno lo recibe y después lo atesora, ¿no? Sí, absolutamente así. Y sabes que antes de nosotras conectarnos, por supuesto, me vino Hamlet. Claro. Y seleccioné este pequeño poema que dice: todo está en darse cuenta que a la clorofila se llega después de digerir las nervaduras, y que después de comerse el corazón y digerir las arterias y las venas, puede la sangre convertirse en nuestra propia sangre. Ay, qué hermosura, por favor. Qué maravilloso, Hamlet y su vida y su obra y la unión entre la vida y la obra, que no es tan común, ¿no? La cuestión del hombre y su obra ¿no? Y gente que ha podido sostener, digamos, en la vida real de todos los días eso que escribe, ¿no? Exactamente. Tengo un amor profundo por Hamlet, no podía quedar afuera, obviamente, así que hay una huella. Sí, así que acá lo tenemos, en esta maravilla de libro que en realidad le perteneció a mi maestro, poeta Alberto Luis Ponzo, y ahora está en mis manos, así que es una edición muy, muy particular, muy querida, Taller del Resentido y la Muerte y los Presagios. ¿Y cómo es tu vínculo, Casiana, con la poesía? Porque sos una gran lectora, sos poesía arriba del escenario y estás todo el tiempo tomando, empapándote de poetas y de paisajes y cómo este vínculo con la poesía es igual a la música. ¿Sentís que es lo mismo, que es diferente? ¿Cómo te vinculás con la palabra? Mira, yo pienso que la palabra tan maravillosa y contiene todo, ¿no? Que el que domine ese espacio de poder dar un mensaje y de escribir, está por adelante de todo, ¿no? A veces una música es muy profunda, te llega al alma, te conmueve hasta las lágrimas, y queda tal vez en un mero sonido digamos, que no se mete ahí, ¿no? Como punza la palabra, ¿no? Como, sí, obviamente me encanta, hay melodías que quedan en una mero estribillo y no dice nada. A mí, si no tiene poesía la canción, digamos, a mí, digamos, no me convoca, ¿no? Como que para mí primero está la palabra, ¿no? Primero está la palabra, y con los poetas tengo una devoción. Yo tengo devoción por los poetas, por esos poetas y poetisas que saben, porque además no significa que tengan que ser intelectuales inteligentes, que además lo son en general lo son. Los populares, hablemos de Tuñón, hablemos de Art, hablemos de Marechal, hablemos de todos los poetas populares, todos eran cultísimos, inteligentes. Pero el tema es cómo hacer síntesis en que después eso penetre, ¿no? Llegue hasta acá, así el entendimiento no sea total, ¿no? Porque a veces la poesía es cuestión de respuesta solamente. Entonces, no. Tengo devoción. Y siempre la poesía va a promover una visión del mundo diferente, ¿no? Siempre va a crear nuevos sentidos.
Absolutamente. Entonces tengo locura. De toda la vida yo anduve atrás de los poetas. O sea, yo tenía 18 años, 19 cuando vine a vivir acá Sí, y andaba a la noche por Pernambuco ahí, me quedaba y me encontraba con esos juglares, ¿no? Que se quedaban tomando a la noche en claro, lo que era La Paz, lo que era Pernambuco, lo claro, que eran esos sí, bares. Y yo ni los conocía. Después me decían, ese debía ser tal otro y tal otro. Sí, no me importaba. Yo estaba en mi, sí, ¿no? Eh, totalmente. esa bohemia beoda en donde los tipos tiraban cosas. Entonces, Sí, sí. siempre en mi casa se escuchó música con un alto vuelo poético, ¿no? Sin decirlo siquiera, sin decirlo, ¿no? Pero Claro, ya el oído, ¿no? El pero oído, se sentía, ¿no? de la palabra Claro. sincera, ¿no? De decir cómo hay una canción que yo grabé que escribió Citarrosa en el exilio, en mi primer disco, que dice, aquí el pan ha olvidado que fue trigo. ¿Entendés? O Ah, claro, claro, sea, la canción se llama Casa Vacía. Es un claro, émulo de la patria, porque él estaba en el exilio, y la casa sí, vacía de su infancia, con una madre abandónica, con una madre bailarina abandónica, en donde había sí. siempre vacío y una mujer que lo cuidaba. Entonces él, desde el exilio, escribe eso. En esta casa las paredes lloran, de soledad los patios están muertos, ¿no? El tipo dice eso en una poesía que después se musicaliza y yo grabé para mi primer disco, ¿no? O sea, eh, aquí el pan ha olvidado que fue trigo, ¿no? El que puede decir eso puede abrir todas las Claro, puertas. claro, claro, claro. Porque hay una cosa también, no es solamente la voz cantada, es cómo interpretás, cómo decís, y vos decís muy bien, eh, el poema, te apropias del poema y te hace pensar en esa instancia en la que el poema no existe, Hay que ¿no? Es una energía que a disposición. Y bueno, y hay que animársele a entrar ahí al poema y Total. cantarlo. Vos sabés que para la presentación de Soy Milonga grabé, justamente porque no quería leerlo mal o memorizarlo, grabé en un estudio de grabación un poema que se llama A la llanura, justamente, que es de una gran poeta que yo admiro mucho, que se llamó Susana Esther Soba, ¿no? Ella era de Saladillo, una mujer mágica, una mujer que ha viajado por todo el mundo, que andaba con unos lentes y descalza con unas túnicas por Saladillo, ¿no? Como Ah, por Saladillo, que no es decir Buenos Aires, ¿no? te estoy, hab- te estoy hablando en el año 50, 60, bueno, Sí, cuando la descubro a través de un librito que conseguí bien de rata de librería vieja, ¿viste? De usaditos, sí. antología de poetas de las provincias, porque yo amo a los poetas que se quedaron en sus provincias, que, Mm, y que nunca fueron editados en Buenos Aires, porque Juan Elio Ortiz es uno, pero Leónidas Escudero, ¿viste? O sea, y sí, así miles, ¿no? Miles que hicieron un librito, entre sí, chiquititos, sí, y entonces yo cuando llego a una ciudad o a un pueblo, lo primero que hago es ir a las librerías, a ver sí, qué sí. hizo la municipalidad Claro, claro, claro. cultura, voy a la radio, enseguida me apropio del lugar, ¿no? Como Sí, sí. empiezo a averiguar si hay alguna poeta viva, ¿no? Para ir a verla y tomar un mate. Entonces, cuando hay una antología de poetas regionales, yo me vuelvo loca. Y así descubrí el gran poema que da constitución a la literatura fueguina, que es la Oda Filial a Tierra del Fuego, ¿no? Eh, Oda Filial a Tierra del Fuego es el gran poema de Castiñera de Dios, que fue el primer poeta fueguino, nacido en 1920, que después fue ministro de Cultura de Perón y de Evita en el 45, eh, Exactamente. que tenía la misma edad que Evita, y Evita lo pasaba todos los días a buscar con el auto para llevarlo al ministerio. En ese momento era Secretaría todavía de Cultura, él era el ministro de Cultura y ella, bueno, se iba a trabajar y lo pasaba a buscar porque eran compañeros de la misma edad. Y después, bueno, se hizo
discípulo de Marechal, fue poeta y muy fueguino, me decía él. Yo soy Muy muy fueguino, fueguino, me decía, ¿no? Como claro. había ido muy joven. Y ese poema que no tiene desperdicio, habla de Tierra del Fuego, ¿no? Así que yo muchas veces lo recité en Cosquín la primera vez que subí. O sea, la poesía Wow, tiene, ¿no? Y de Susana claro. Esterzúa conseguí ese poema de la llanura, lo grabé y aparece en el concierto antes que todo, ¿no? Claro. Como el verbo, ese primero. Sí, 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 sí. Y además, bueno, a las mujeres poetas hay que buscarlas un poco hay que buscarlas más. Por ejemplo, Elba Fábrega, ¿no? Que fue la primer mujer de Javier Villafañe, Claro, que claro, uno conoce a Javier uno con Villafañe, Javier totalmente. maravilloso Javier, ¿no? Pero bueno, estaba Elba Fábregas, poeta, titiritera, mimo, performer A en ver, esa época. Y vos, se publicaron los poemas de ella hace muy pocos años, mirá qué loco, ¿no? No estando Juano ahí tan relacionado ¿viste? a la literatura. Pero bueno, nos cuesta a las mujeres todo. Yo ando atrás de ellas y las admiro y las leo y bueno, eh, la Esa verdad, es una de las cosas que te quería preguntar que me llaman la atención de tu camino, dale. es esa búsqueda por ejemplo, de las cantoras, que vi que estás haciendo un trabajo inmenso, Tremendo. porque viajas mucho y así como buscas a los poetas y a las poetas, vas buscando a las cantoras, imagino que a las cantoras que están ahí escondidas, ¿no? En Total, los pueblos. Contanos un dale. poquito de esto. Yo creo que, digamos, que es todo lo mismo, ¿no? O sea, yo cuando empecé a cantar profesionalmente, Mm, yo intuí que tenía que cantar, o sea, como yo soy de Tierra del Fuego y no tengo un género musical que me atrape, como le pasa a Cuyo, ¿no? Si vos sos cuyano, tenés que cantar claro, tonada, cueca, ¿no? claro, Quizás claro, samba, bueno, pero estás ahí en un paisaje. sí, Tierra del Fuego te presenta, digamos, la disposición de mirar hacia el norte, ¿no? Mirar el mapa bicontinental, mirar toda la Argentina. Entonces yo decía, yo quiero cantar esto y aquello, ¿no? Y no me sentía, en ese momento me preguntaban, ¿y vos de dónde soy? ¿De dónde apareciste? ¿Y qué se canta en tu lugar? Entonces yo empecé como a hacerme muchas preguntas y a viajar mucho, para sustentar también con conocimiento mi canto, ¿no? Eso fue fundamental, para mí fue fundamental. Yo no canté a La Rioja hasta que no fui a La Rioja. O sea, yo, habiendo tantas cantoras de La Rioja, yo hasta hace 5 años no había cantado nada de La Rioja porque sentía que si yo no atravesaba la chaya que significa cuando claro, el midón baja con la lluvia y viene un coplero, te moja la cara así, te hace así el primer día, no podías entender bien qué era lo que pasaba. Y hoy entiendo que estuvo bien, porque entonces a mí me decían, pero vos parecés una viajante de comercio, me decían, me criticaban, viste, algunos amigos como que yo me tenía que quedar acá, viste, y yo ah, intuí que tenía que hacer ir y venir, atrás de la canción, atrás de qué la canción, maravilla. atrás de la canción y atrás de los géneros musicales. Porque yo todo lo había aprendido con mi padre, con los vinilos, con los discos, en los conciertos, viendo a Mercedes, por supuesto, y demás. Pero ¿cómo se cantan las regiones? ¿Cómo se Wow. canta? ¿Cómo se canta un huayno si vos no conocés Jujuy? Si vos no podés evocar haber estado, aunque sea en algún lugar parecido, ¿no? Como que yo Claro, siento que... Entonces me decidí a eso. Y durante estos 25 años no paré de viajar. Nunca. claro, es eso que decíamos recién, ¿no? Ir a buscar ese momento anterior, esa intuición, ¿no? Ese impulso Entonces de esa música. ahí tenés todo, porque vas al lugar, llevas lo tuyo, mostrás lo tuyo, pero hay una Mm, autora, hay un músico, hay un poeta, ¿no? Descubrís un montón de artistas, te llenás de toda esa poética. Entonces yo, si hoy tengo que cantar una tonada riojana, sé qué es lo que tengo que ver, sé lo que tengo que evocar. Tengo que evocar las manos
llenas de tinte de los que acopian la nuez. Claro, O sea, claro. yo, digamos, tengo que saber que si se cosecha la nuez, ¿cómo es todo ese proceso si yo quiero cantar eso? Tengo que Mm, conocer la talla, qué es lo que pasa. Entonces, mm. aquí todas las regiones, ¿no? Y entonces me dediqué toda la vida a eso, a llevar y traer. Por eso tengo un amigo poeta, el Daniel Quintero, que dice que yo soy como una especie de gaviota fueguina Claro. contrabandeando poesía de costa a costa. ¡Ah! ¡Qué divino! Claro, Me parece claro. genial porque además, bueno, nada, ahí te imaginas, yo la primera vez que fui a Mendoza no quería cantar una tonada, me daba vergüenza, me daba pudor, había un montón de cantoras, estaba el hijo, Claro. el sobrino de Hilario Cuadro, después me fui a la casa de él con su esposa y hicimos una gran amistad hasta ahora, pero entonces te empezás a meter en un mundo en donde decís, ah, claro, ellas cómo hacen, bailan la cueca, bailan, Bailan. no puedo cantar sin bailar, porque la música y la danza están pegadas, ¿no? ¿Qué Claro, pasa con ese género? ¿Qué pasa con la chacarera? ¿Qué pasa con, no? claro, Entonces, ver claro. los patios, ver bailar, ver cantar. Bueno, y ahí entonces surgió todo mi conocimiento con respecto al repertorio, traer repertorio nuevo, traer a los poetas que nunca salieron de su lugar, hicieron su obra ahí, y si te gusta tenés que venir acá a buscarla, ¿no? Claro, Porque claro, puede ser que totalmente. todo atiende en Buenos Aires, ¿no? Entonces vos Sí, ahí sí, sí, a buscar un tema, no, digamos, la idea es totalmente. profundizar, ¿no? Y después Sí, tener sí, que decir, ah, bueno, ¿cómo lo cantaría Juanita Vera, que es la gran cantora mendocina, ¿no? ¿Cómo haría? claro. Y en base a eso, digamos, se fue macerando mi camino y mi canto, ¿no? Después, a 3 años, la universidad en donde soy docente de canto popular argentino, me Ah, convida, mirá. claro, me convida a hacer un proyecto de investigación, cosa que yo nunca había hecho, nunca había sistematizado, no, Wow. nunca había sistematizado. Y entonces con mi compañera de trabajo y una alumna egresada, conformamos Rosa de los Vientos, que es este proyecto que empezó a mutar, porque claro, primero empezamos a trabajar sobre la figura de la cantora nacional. ¿Por qué Nelly Omar es llamada cantora nacional y Juanita Vera en No, Mendoza no? O claro, Galarza en Mendoza no? O en claro, Corrientes, claro. quiero decir. O las miles de cantoras que uno conoce Sí, yo creo que eso no lo entendimos, ni tampoco, ni tampoco las personas que no estamos, ¿no? En ese camino, pero no se entiende muy bien por qué una sí y otra no. ha tenido que ver con el repertorio. O sea, la conclusión a la que yo llego después de 3 años de trabajar, de hacer muchas entrevistas, ¿no? La cantora nacional era la cantora que hacía tango y folclore, Ah, ajá, canción criolla. bien, La canción, la canción canción criolla. criolla, la que está en el límite entre el campo y la ciudad. Ok, Bueno, ok. eso, nosotros empezamos a escribir sobre eso, y ahí dijimos, ¿y por qué no vamos a las provincias a sacar la información de qué es lo que está pasando Claro, con respecto a eso? A algo de ver campo, a ver claro, cantoras viejas, las cantoras que se van a ir en cualquier momento. Y entonces empezamos a viajar. exactamente. Y cuando Y empezamos se pierden a esos viajar, claro, legados, claro. y cuando empezamos a viajar, que empezamos en el 22, fuimos primero a Mendoza a ver esta cantora La Ballina, que es la Calandria La Ballina, Juana Vera, que le dicen la Calandria de Mendoza, que ella además vivió en Buenos Aires, cantó en la televisión en la misma época que Ramona Galarza, y Mira, después por cuestiones de cuidado se volvió a sus provincias. El 70% de las cantoras de Argentina no pudieron seguir cantando por cuestiones de cuidado, a los hijos, a los maridos, a los padres, por cuestiones de trabajo y sí, de sí, cero sí, apoyo, sí, cero. sí, Nunca sí, pudieron grabar sí, un disco o lo que sea. Bueno, eso empezó a generar que el proyecto se agrandara, se agrandara, se agrandara hasta que hicimos un mapa y empezamos a mapear a las cantoras de Argentina. wow, wow, Entonces ahora tenemos un mapa virtual que es mapa de cantoras de raíz folclórica argentina, tenemos más de 500 cantoras relevadas wow, y no termina nunca, y no va a terminar nunca, porque claro, hoy agregué a la mamá de Julio Lacarra, que era cantora de Coronel Sarmiento, y ayer agregué a Mónica Pacheco, una cantora de Jujuy, que me mandó su foto,
y mañana tengo una reunión para hacer para ir a Rosario, y pasado que, o sea, es infinito. Qué Es una maravilla, locura. Casiana. Entonces vos Qué maravilla. entras ahí y tenés la foto y el link a su música en el caso de que la tuviera. Y si no tenés su nombre para ¿Y cómo anotarla, entramos? ¿Cómo entramos ahí, Casiana? es ¿Cómo es el sitio? mapa de cantoras de raíz folclórica argentina en Google Maps. En Google Maps. Sí, entonces vos las ves, le ves la carita, escuchás su música, o si no, las ves, porque además estamos nombrando a nuestras ancestras. Muchas Claro. de nosotras cantamos porque hubo una madre cantora que no pudo cantar, o una abuela cantora que tuvo prohibido cantar. Y sí, porque si la que cantaba, si te dedicabas a cantar, eras puta. Exactamente, una batallante. Claro. Entonces están las fotos de pues, qué sé yo, la Mary Murúa, que es la gran cantora de Cruz del Eje, puso a su mamá en el mapa. Y tenía una sola foto de su madre y la puso ahí. Qué bárbaro. La emoción de ella, ¿entendés? Claro. Tengo amigas que mi abuela cantaba, mi abuela riojana cantaba, salía con la guitarra en el caballo a cantar. ¿Tenés foto de tu abuela? No. Bueno, está el nombre en ese pueblo, Gramilla creo que se llamaba, de allá de La Rioja, en el medio de la nada. Entonces, es una locura lo que nos está pasando con el mapa. Ya hicimos hicimos Tucumán, Jujuy, Cosquín, Goya, Mendoza, y ahora nos vamos para La Pampa y para Rosario. Y además, lo loco es que cuando nos reunimos, ponele que lográs juntarte con 30 personas, con 40 cantoras, de 15 años, de 20, de 25, de 28, de 80, de 90, que se enteran, que vienen, se nombran a sí mismas y empiezan a decir, ay, ¿te acordás de fulanita? Sí, ponela. ¿No? Y te acordás la que cantaba, aquella que cantaba con la hermana, y bueno, Ay, y se genera qué una emoción. memoria colectiva impresionante, de una justicia poética, Justicia ¿no? poética, Soberanía, tal cual. soberanía Sí, del canto, ¿no? Es decir, sí. no importa, porque esa mujer capaz que nunca cantó en vivo, pero cantó hasta el día de su muerte. Y Tal atrás cual, de esa cantora estamos nosotros. tal cual, tal cual. Qué Cantando. maravilla, Porque qué entonces, maravilla. así Qué que el maravilla. mapa de cantor. Bueno, la otra vez conversaba con Liliana Herrero, que fue la charla del mes pasado, y ella me decía que ella cantaba en la cocina de su casa, que se hizo conocida gracias a que Fito Páez le dijo, basta Claro, de cantar en la cocina. claro, qué mujer, qué mujer. Es inmensa la tarea que estás haciendo, es inmensa, Casiana. Gracias. Y la verdad que te agradezco en nombre de todas las mujeres, porque es realmente una tarea tan necesaria, Es súper necesaria. tan inmensa. Nos posiciona de otra manera en el mapa, ¿no? De Claro. conocer que no estamos solos, ¿no? Yo siempre sentí que no estaba sola cuando cantaba. Mirá Yo vos, siempre, qué hermoso eso que decís. claro, yo siento que ahí cuando yo canto no estoy sola. Nunca tenía muy claro, Claro, pensaba, digo, bueno, claro, está el autor o la autora, el compositor, pero claro. ¿qué hay acá, ¿no? Sobre todo porque las canciones que yo elijo, en general, tienen personajes que han sido reales, en muchos casos, ¿no? Personajes que son íconos y representan a un montón de otros. Entonces yo digo, claro, está ese personaje, como por ejemplo la samba que estoy haciendo de Roberto de Calvo, que es Coplas para el Zambero, que la música es de Roberto, la letra es de Rubén Cruz. Es una obra nueva de ellos, que debe tener 3, 4 años, que la estoy interpretando yo, pero cuando fui a Tucumán el año pasado a cantar a ese lugar, dije, bueno, la estreno acá, voy a estar en Montero, de donde es el personaje. Ah, El personaje era un bailarín de Monteros, ¿no? ajá. Que es lo que más o menos yo sabía, que era un bailarín de Monteros. Llego a Monteros, estrenamos los 4 temas, bien. Al otro día me invitan a una radio, voy a cantar. Claro, el pueblo entero lo conocía a ese hombre. Entonces, el de la radio lloraba, llamaba a la gente porque el tipo había bailado con Beatriz Durante, había bailado con ella.
y era un bailarín del pueblo con una estirpe que bailaba con un traje negro, ¿no? Bailaba con traje negro, eso después lo recabé después. El tipo bailaba con traje y corbata, y nadie se olvida de él. Entonces, llegar a ese lugar, ¿no? Desde una canción que yo conocí aquí, que los muchachos me la pasaron acá, y cuando fui para allá, cobró sentido para que yo estaba haciendo eso, ¿no? Claro, Y claro. y yo dije, bueno, voy a cantar una canción que es de Rubén Cruz, de Roberto Calvo la Musa, que se llama Coplas para el Zambero. Es una delicia. Y la gente lloraba en la radio. Yo digo, claro, no estoy sola cuando canto. Qué Está hermoso, ese germen original, que es por qué qué se hermoso. hizo esa canción. Puramente que es un hombre y una mujer de la patria que vivió, que bailó, que lloró, que se comprometió, que soñó, ¿no? Como, entonces digo, claro, ahí está, ¿no? Como ir y venir con esa información un poco, ¿no? Y sí, y así tu sonido, tu voz crece, se multiplica, y por eso, bueno, sos tan inmensa, Casiana. Graciela, te agradezco mucho y también te admiro, así que me encanta que me hayas invitado para Ay, compartir estas cosas que a veces uno no tiene posibilidades de contar, ¿no? claro, totalmente, totalmente. Yo, la verdad que necesitaríamos otro encuentro más, porque me quedan en el tintero muchas cosas para preguntarte, pero bueno, quizás más adelante podamos hacer otro encuentro. En principio, bueno, agradecerte este espacio que nos regalás, eh, donde compartís tu camino, tu experiencia, donde estoy segura que los compañeros y las compañeras van a salir a buscarte, ¿no? A escucharte, las que no te escucharon hasta ahora, a escucharte de otra manera, quienes ya te Claro, escuchan, claro, y a encontrar también a todas esas cantoras que vos mencionás y que tenemos que rescatar. totalmente. Y además, siempre hay que estar empezando de cero, ¿viste? Como eso decimos Siempre hay que siempre, estar en... ¿no? Siempre estamos empezando de cero. Así que si alguien hoy descubre esto, para mí ya es un día de ganancia. Totalmente, totalmente. Para despedirnos, Casiana, te quiero dejar a vos la palabra, un poco por todas esas mujeres, todas las personas, pero especialmente las mujeres que, como yo también estoy en el camino del arte, que me dicen, bueno, pero ya estoy grande para esto que me gustaría hacer, para cantar. ¿Qué les dirías? No, no, para nada. La voz es la voz es como, bueno, si yo quiero jugar al fútbol mañana, no voy a poder entrenar, pero nuestra voz, que es lo primero que aparece cuando nacemos y parece ser que es a lo que menos le damos bolilla a nuestra voz, carga todas las vibraciones de lo que somos. Entonces, empezar como a desmalezar un poquito cómo puedo hacer para llegar a esa canción con mi voz, es un camino que se lo recomiendo a todo el mundo. Tal vez no vamos a estar en un escenario, tal vez lo hacemos Claro, para sentirnos bien, pero eh, convido a toda la gente que lo haga, porque el canto es nuestro para nosotros primero y después para compartirlo con quien queramos o para nosotros mismos nomás, ¿no? Así que los invito a totalmente. acercarse al canto, que además es liberador y es sanador total, no de la New Age, ¿no? Solamente que está buenísimo. Sanador de decir, Sí, esto soy, sí, y sí, vos, esto soy, todo lo que claro. soy, claro, con todo Sí, lo que sí, soy, sí, sí, sí. Y la poesía está en todas partes. Así que advenga nomás. tal cual. Vamos a andar como la Casiana Torres, ¿no? Con ese cuenquito que va buscando los sonidos y palabras y música, y sentido, Manantiales, que dé sentido a manantiales esta de... existencia. Bueno, Gracias. gracias Casiana, gracias, 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 gracias. Te abrazo fuerte, fuerte, fuerte y nos vemos, ojalá que muy pronto. Ojalá, ojalá. Saludos para Ojalá todos. que muy pronto. Gracias, gracias por conectar. Com- gra- Gracias. Compañeros y compañeras, bueno, así pasó otro encuentro de literatura en vivo, del ciclo Trabajadores de la Cultura. Nos encontramos el mes próximo con un nuevo artista, una nueva artista. Ya vamos a ver de quién se trata. Bueno,
Nos vemos. Y arriba el ánimo.